Cordial saludo, bienvenidos a esta exposición de investigación. La investigación se titula Representaciones sociales de los educadores infantiles sobre la educación inclusiva en el aula regular. Las autoras de esta investigación es Castañeda Riveras Diana Caterín, Torres Triana Ginette Flasbelli y quien les habla Infante Buitrago Estefanía. La tutora es Yolanda Rodríguez Bernal. Estas son la tabla de contenidos que a nivel general se va abordando diapositiva a lo largo de la exposición. En el capítulo 1 se aborda lo que es el planteamiento del problema. Esto es, de acuerdo a lo observado en nuestras prácticas, se evidencia que las disposiciones del Ministerio de Educación en Colombia en el decreto 1421 del 2017 involucra tanto a las instituciones privadas como las públicas a que deben atender de manera articulada hacia una educación inclusiva. Es decir, a partir de este decreto se involucra de manera obligatoria en las aulas y son los docentes los que deben responder de manera coordinada con las instituciones en la implementación de este decreto. Por tal motivo, este proyecto de investigación busca identificar las representaciones sociales que tienen los docentes frente a la implementación de este decreto. Por ello, surge la pregunta, ¿cuáles son las representaciones sociales de los educadores infantiles con relación con el decreto 1421 del Ministerio de Educación Nacional sobre la educación inclusiva? A partir de esa problemática, creamos un objetivo que es analizar las representaciones sociales de los educadores infantiles en ejercicio frente a la educación inclusiva que potencia los procesos de apropiación en las infancias. Esto abarcando un nivel de objetivos específicos, los cuales buscan identificar las representaciones sociales de cada docente en ejercicio acerca de la inclusión educativa que permita una interacción pertinente en el aula regular. Para poder conocer cuáles son los aspectos de mejora frente a la inclusión educativa, teniendo en cuenta los imaginarios de los educadores infantiles frente a su experiencia en el aula regular, con el fin de poder comparar las diferentes representaciones sociales de los docentes infantiles frente a la educación inclusiva en el aula, basándonos en los referentes teóricos. Ahora bien, en la justificación, la inclusión es una palabra que trasciende año tras año, que va cogiendo más fuerza en las políticas públicas, afectando a todo el sector educativo, llegando hacia las instituciones tanto privadas como públicas, tanto para la comunidad rectora y docente, haciendo que todos generen cambios. En la actualidad, se habla del decreto 1421 del 2017, el cual indica que todos los estudiantes con discapacidad estarían sin discriminación alguna, tienen el derecho de acceder a la oferta institucional existente en un aula regular. De este modo, surge la preocupación por las representaciones sociales que tienen estos docentes, que están percibiendo en sus aulas con los estudiantes con discapacidad. Es por ello que esta investigación se quiere conocer las representaciones sociales de los docentes infantiles sobre la educación inclusiva en las aulas regulares, comprendiendo así a un grupo de docentes sobre su posición, su rol docente, las estrategias y experiencias que tienen frente a este decreto. Ahora está el cuadro que se presenta a continuación habla sobre las categorías que tiene esta investigación. En esta pueden observar que están articuladas pues, con los objetivos específicos mencionados anteriormente. En el primer objetivo está la categoría de educación inclusiva y representaciones sociales. En este, Alzate, como menciona en el año 2003, dice que la sociedad define explícita e implícitamente lo que es la infancia. En el segundo objetivo tenemos en las categorías de docente e inclusión. Como también lo menciona Ramírez en el año 2020, dice que este es un modelo y que es el mediador de estos aprendizajes, es decir, el docente.
Y por tercer objetivo, el cual no es el menos importante, está lo de discapacidad e inclusión social. Que ahí en cabe mencionar que los autores mencionan en el 2022, que es George y Forlin, y que está solicitado por Pedro y Quintana, indican que la inclusión social busca incluir a todos en un mismo lugar. Ahora bien, se encuentra el capítulo 2, que es contexto teórico. En los antecedentes que nos ayudan para esta investigación, encontramos a nivel internacional el artículo por Jiménez y Fernández, que es del 2019, denominado El imaginario social del docente del nivel de preescolar, para el cual se llevó a cabo una investigación cualitativa con la técnica para la recolección de información como el dibujo y la narrativa. Los resultados que arrojaron esta investigación dicen que prevalece un imaginario social en que se sostiene que algunos docentes mantienen su metodología tradicional y solo al momento de tener un estudiante con discapacidad consideran adecuar sus estrategias, sus actividades o simplemente buscan excluir totalmente al estudiante de la actividad. A nivel nacional se encuentra el trabajo de tesis por Espinosa y Pineda, abril 2022, quien es titulado Imaginarios sociales acerca de los estudiantes con discapacidad intelectual desde la perspectiva de la educación inclusiva en Colombia. En la República Bolivariana de Venezuela, la Universidad Pedagógica. Este trabajo tiene como objetivo general generar constructos teóricos acerca de la capacidad intelectual, desde la perspectiva de los imaginarios sociales de los docentes con fundamento en la educación inclusiva en Colombia. Su marco metodológico se sustentó en la investigación cualitativa, desde el paradigma interpretativo y el método fenomenológico con la aplicación de entrevistas a los docentes. Asimismo, llegaron a la conclusión de que se requiere la actualización de la práctica pedagógica del docente. A nivel local, se encuentra el trabajo por Rodríguez Ramírez 2021 titulado Hablemos en silencio. Imaginarios docentes sobre discapacidad auditiva. Bogotá, Universidad Francisco José de Caldas. Para esto se manejó un método fenomenológico hermenéutico debido a que este se fundamenta en la experiencia de vida. Para la recolección de las muestras se realizó un cuestionario que permitió una caracterización de los participantes frente a algunas nociones e ideas que surgen respecto al tema de investigación y posteriormente un taller grupal del cual nació un documento iconográfico teniendo en cuenta que de esta manera se generan discusiones. Por ende, se concluyó que es fundamental contar con escenarios de capacitación en lenguaje de señas colombiana, según las demandas constantes que hacen los docentes. En esta investigación tenemos como marco teórico las representaciones sociales, la cual es un conocimiento del sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Que es un conjunto de saberes y conocimientos en donde el sujeto comprende, interpreta y actúa de acuerdo a su realidad. En estas también encontramos a Moscovici en el año 1979, lo cual dice que la representación social desde una relación entre el individuo y la sociedad, dice que es una producción humana que no es igual. Cabe resaltar que Moscovici es el prepulsor o el padre de las representaciones sociales. Dado así, las representaciones sociales de la infancia también están dentro de la investigación en nuestro marco teórico. Estas representaciones sociales de la infancia hace que el desarrollo de los niños y las niñas sea integral en la primera infancia. Esto es fundamental para su crecimiento y su desarrollo. Continuando con el marco teórico, hablamos también sobre lo de la inclusión, que es importante dentro de nuestra investigación, ya que hace que la inclusión dentro de un ámbito educativo realmente sea una inclusión,
ya que se puede hablar de que muchas veces tratamos de incluir a las personas o las personas con discapacidad y realmente no se está haciendo, se está segregando o excluyendo. También tenemos lo que es la educación inclusiva. En habla Delgado en el 2017, dice que se debe comprender los nuevos retos que hay para el trabajo en relación con las necesidades que tienen cada una de las personas con discapacidad dentro del ámbito educativo. Eso quiere decir que cada una de las instituciones, docentes, padres de familia y todo el contexto que tiene que ver en lo educativo, preste atención hacia esta población, teniendo sus recursos, teniendo sus parámetros para poderlos atender más integralmente a cada uno de ellos y ellos se puedan relacionar también con sus padres dentro del aula, en el aula regular. Teniendo en cuenta eso, buscamos las bases legales, en las cuales encontramos la ley 115 de 1994, la cual es la Ley General de la Educación, que declara la base que rige la educación en Colombia, en donde se dictan los parámetros para la atención integral de los niños y niñas. Esta establece los parámetros en forma de los educadores, que en base a la Resolución 2565 del 2003 señala los parámetros y criterios para la presentación de los servicios educativos a las personas con necesidades educativas especiales. Teniendo en cuenta esto, optamos por el decreto 366 de 2009, que establece los apoyos pedagógicos que debe tener cada una de las personas con discapacidad, haciéndose también énfasis en el decreto 1421 del 2017, que reglamenta el marco de la educación inclusiva frente a la atención educativa de la población con discapacidad, en donde se resaltan todos los estudiantes con discapacidad que estos tienen un derecho a acceder a la oferta institucional existente, que se convierte también en esa guía donde indica a los educadores cómo generar la educación inclusiva para garantizar los aspectos de las 3P en la inclusión. Las 3P, que es la presencia, participación y proceso. Ahora encontramos en el marco metodológico, en nuestra investigación, tenemos como tipo de investigación un enfoque cualitativo. Como lo explica o lo expone Flick 2015, la investigación cualitativa pretende acercarse al mundo de ahí afuera y entender, descubrir y algunas veces explicar fenómenos sociales desde el interior. Para esto hay diferentes maneras en las cuales se puede analizar las experiencias de los individuos o de los grupos, analizar las interacciones y comunicaciones que hay entre estos individuos y grupos. Asimismo, analizan documentos de las experiencias e interacciones. El tipo de estudio que encontramos y que nos basamos en el autor Ayala 2008 afirma que la fenomenología hermenéutica es un procedimiento que lleva a la reflexión a los agentes educativos con respecto a su experiencia tanto personal como laboral. Lleva a cabo de esta manera analizar los aspectos esenciales de esta experiencia, otorgándole sentido e importancia. En esta investigación vamos a abordar la población, la cual es hacia los docentes. En esta tenemos que los docentes es la directa y la indirecta son las instituciones y los estudiantes. Nos basamos en el referente de Arias en el año 2012, donde dice que una población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta población es muy importante para nuestra investigación, ya que ellos son los que nos van a dar las percepciones, los imaginarios o las representaciones que tienen cada uno de ellos acerca de las personas con discapacidad dentro del aula regular.
De este modo, para recolectar esas representaciones usamos las dos técnicas. La primera es la técnica de la entrevista estructurada, que es la que se basa en por medio de una guía de preguntas fundamentalmente abiertas, generar esa comunicación con el docente. Tenemos a Rincón en 1995, citado por Jiménez en 2012, que nos menciona que este tipo de entrevista estructurada se refiere a una situación en la que el entrevistador pregunta a un entrevistado una serie de interrogantes presentables por una serie limitada de categorías de preguntas. Por otro lado, también tenemos la carta asociativa, que, basándonos en abril 2010, expresa el sentido de facilitar la expresión de un sujeto e implementar un modo de comunicación más apropiado y cercano, dado que a través de las imágenes, palabras y textos podemos nosotras generar una relación frente a las diferentes representaciones sociales que tienen los docentes en el aula regular. Con eso finalizamos. Muchísimas gracias.